La Bruja y La Llorona, dos mujeres del terror mexicano. Seguimos camino a Halloween y Día de Muertos y, como debe de ser, nos mantenemos muy cerca del cine de terror mexicano que tantas alegrías nos ha dado. Hoy nos enfocamos en dos películas emblemáticas, La Bruja, de Chano Urueta, estrenada en 1954, y La Llorona, de René Cardona, que llegó a los cines en 1960. Si alguna vez el cine de terror mexicano ha mostrado originalidad y audacia, ha sido primero al rescatar una vieja leyenda como la de La Llorona y después al jugar con los géneros desde el noir hasta el terror con apuestas tremendamente populares como la de La Bruja. En plena época de espantos y para alargar nuestra conversación alrededor de casas embrujadas y maldiciones, traemos de regreso a este podcast Cine Garage a la investigadora del cine mexicano Gabriela Román Mérida, quien nos ayudará a detectar las cualidades de dos figuras femeninas determinantes para el cine de terror de este país. La Bruja y La Llorona juntas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Gaby Román Mérida, el público te aclama, el público de Cine Garage te quiere, te aprecia, te admira. Les gusta mucho tu enfoque alrededor del cine. Una gran especialista del cine mexicano tenía que ser así, aplaudida y pedida por todo mundo. Te doy la bienvenida al podcast Cine Garage para hablar de cine de terror mexicano otra vez, Gaby. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y qué bonito saber que al público de Cine Garage le ha gustado esta colaboración. Siempre es muy grato tener más temas de los que podamos dialogar y analizar también, por supuesto. En este siglo XXI, cuando vemos películas del siglo XX, hay cosas que siempre nos resuenan y que nos ponen a pensar sobre lo social, sobre lo político, sobre lo económico, y el terror no es de excepción. Siempre hay cosas que podemos buscar y que nos hacen sorprendernos. Eso es lo importante, que nunca Sí. dejemos de sorprendernos. A la hora de ver a estas dos películas en particular juntas, La Llorona y La Bruja, explotan las ideas. Yo nunca había visto estas dos películas una detrás de la otra y creo que tenemos ahí mucha tela. Antes de seguir, Gaby, quiero invitar a la gente que escucha que se suscriban en este instante al podcast Cine Garage. Es cosa de darle clic al botón de suscripción, de darle también al icono de la campana que está ahí abajo para que nos ayuden a seguir circulando en el mundo, que este podcast y por supuesto las ideas siempre interesantes de nuestros invitados y nuestras invitadas, hoy Gaby Román Mérida, se sigan difundiendo. Suscríbanse, nos ayuda mucho para saber dónde están, dónde nos escuchan y por supuesto saber qué quieren que se platique en el podcast Cine Garage. La Llorona y La Bruja, Gaby, a mí me gustaría dividir el podcast en dos, platicar brevemente de tus ideas alrededor de estas dos películas, quizá primero La Llorona, aunque en el tiempo es posterior a La Bruja, y luego La Bruja, que es una película bastante más extravagante, y luego ver, ¿no?, qué sale de la unión de estas dos leyendas, una muy conocida, la otra completamente inventada, hasta donde sé, para el cine, si te parece bien, Gaby. Entonces, nos arrancaríamos con La Llorona, una película de terror mexicano, 1960, estamos ya muy lejos de la época de oro, dirigida por don René Cardona, escrita por Adolfo Torres Portillo y Carmen Toscano, con María Elena Márquez robándose la película, pero con descaro brutal, Gaby. ¿Con qué podemos empezar alrededor de La Llorona, más allá de que es una segunda versión de la leyenda? Sí, bueno, creo que podríamos empezar contextualizando un poquito qué pasa con el cine de terror en los 60, que es la década a la que nos vamos a enfrentar en esta ocasión, que me parece un gran ejercicio. Creo que es interesante también descubrir cuáles son los elementos que unen a las películas de este género durante este momento, ¿no? Creo que hay ciertos temas que se exploran en esta década, no por primera vez, sino que hay una continuidad, ¿no? Como en el seguimiento de la exploración. Ya bien lo decías tú, ya teníamos La Llorona de Ramón Peón, por ejemplo. Y bueno, es interesante porque hay como ciertos elementos que se repiten en estas historias, como la idea de la familia, las maldiciones, ¿no? La venganza,
Incluso ya empezamos a ver algo, bueno, un poquito más la ciencia loca, ¿no? Como que hay mucho de eso. Entonces sí vemos estas continuidades y transformaciones dentro de las representaciones clásicas del cine de terror. Podemos ver brujas, demonios, vampiros, fantasmas y por supuesto las lloronas, ¿no? También tenemos en esa década la de La maldición de la Llorona, de Rafael Valedón. Sí, Entonces, ahí nos damos cuenta de que los cineastas siguen teniendo un interés genuino por hacer sus propias versiones de estas leyendas que, pues, son clásicas en medida de considerar que se consolidaron en el siglo XIX, ¿no? A través de estas obras de Luis González Obregón, Artemio del Valle Arizpe, quienes son los encargados de llevar estas obras a la literatura, ¿no? Más allá de la narración oral, pues ellos hacen esta labor de ponerlas en libros, lo que hace que también exacto. se difundan más, se lean, se discutan y formen parte también de un repertorio literario, ¿no? De una narrativa, de una historia de la literatura mexicana. Entonces, hay algunos otros temas que sí son más innovadores para esa década, por ejemplo, el espiritismo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Espiritismo de Benito Alasraqui, que es una película del 62, es contemporánea casi a esta de La Llorona de René Cardona. Y bueno, son temas que además son muy urbanos, ¿no? Como considerar que hay gente reuniéndose en las casas en la noche para hacer sesiones espiritistas, considerando también esta lucha, ¿no? Entre el bien y el mal, la religión, lo racional, la Claro. superstición. Son películas que de verdad abordan con complejidad el tema de la espiritualidad humana, ¿no? Por lo menos abordan la espiritualidad alejándose ya más de la concepción judeocristiana del mundo, porque es un México que también ya muy alejado de sus orígenes y de toda la herencia colonial, hablo de los orígenes del país moderno, ya está dejando de pensar en el mundo es católico y México es católico. Si bien es un país muy católico, en los 60 sí se abre una brecha y mucha de la sociedad mexicana está buscando otras vías de expresión más libres, más universales, más nuevas, en donde está el espiritismo e incluso el satanismo, ¿no? Creo que es una sociedad que ya estaba moviendo también por esos terrenos y el cine y nuestras ficciones, tanto en la literatura como en la pantalla, empiezan a recoger estas inquietudes, creo yo. Y además siento que los 60, en su particularidad como década, tiene esto de que vamos a encontrar historias que están más pegadas a lo tradicional, ¿no? A las familias tradicionales, a un seguimiento también de las formas narrativas que hubo en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Como que se siguen haciendo este tipo de películas, pero por otro lado, quizá después del 65, como que hay mucha exploración, mucha experimentación. Pensemos incluso también en las películas de Taboada, que algunas que ya son, bueno, el Libro de Piedra, bueno, hasta El viento tiene miedo, por ejemplo, que es del 68, Ujú. pues ya lo vemos hablando de juventudes, ¿no? De juventudes modernas, son chicas del México moderno, que, bueno, dentro de esta película están todos estos chispazos culturales, la música, la vestimenta, la identidad juvenil, ¿no? Aunque estén en un internado, todo eso se deja ver, ¿no? Todo eso surge. Entonces, pues sí, estamos ante una década, por supuesto, que tiene sus propias características y sus propias complejidades en cuanto a la expresión cinematográfica. Y bueno, ya aterrizando un poco más en esta película de La Llorona, em, pues tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que para empezar, hay como esta idea que ya lo hablábamos incluso desde la vez pasada en el podcast, que fue la primera parte de Casas Embrujadas, la idea de una familia que tiene acceso a conocer el pasado, ¿no? ¿Por qué hablábamos de eso? Porque tiene que ver con las representaciones sociales que nos encaminan a percibir el estatus, ¿no? Gente de la clase alta que tiene el poder adquisitivo necesario que les permite tener una casa grande, tener una biblioteca donde se pueda preservar su historia, ¿no? Eso lo vemos muy claro en La Llorona. O sea, el momento en el que saca el libro y le explica a su yerno la maldición, que dice, aquí La está maldición de la la... Llorona. Exacto, aquí está la maldición y dice que va
va a haber víctimas en la familia de las personas que, pues, que la dañaron, ¿no? Entonces, el hecho de que se pueda preservar ese pasado, pues, ya nos habla de, pues, de la representación socioeconómica, ¿no? Del ser de abolengo y de poder conocer quiénes son tus antepasados. Es justo donde arranca la anécdota y justo donde la película demuestra justo todo lo que estás diciendo a través de una anécdota súper sencilla. Este libro que el señor, el patriarca de la familia, que la mamá no vive, ¿no? La mamá está perdida por ahí, no sabemos dónde anda, protege tremendamente a su hija, que se casa muy al estilo viejo, ¿no? A pesar de estar en el año de 1960, tienen unas tradiciones muy pegadas a lo conservador, y este libro que le enseña es donde está plasmada la maldición que cae sobre su familia, en donde se explica el origen de La Llorona, porque la película camina entre la época colonial, toda fotografiada en Guanajuato y lo que ustedes quieran, y el contemporáneo de esos años. Es decir, todo lo que tú estás diciendo está metido simplemente en la historia de la película, que es súper elemental. El origen de la maldición, esta maldición pasa de generación en generación sobre la misma familia, todo lo guardan en este libro que él tiene en la biblioteca, y al nuevo integrante de la familia, que es el que se casa con la hija, se lo dejan saber. Así tal cual lo dijiste, en esa historia súper elemental, súper clara y súper sencillita. A mí se me hace brillante que lo hagan y brillante tu lectura, Gaby. Creo que es una película que sí, vemos que juega con el tiempo, ¿no? Estos movimientos que tiene hacia el pasado, pero sí juega, o sea, en la actualidad hace estos guiños entre el contraste de lo moderno y lo que puede ser más tradicional. Incluso visualmente, o sea, visual y musicalmente. La parte en la que te da a entender que ellos viajan, o sea, es otro mundo, un mundo Su luna de completamente miel. distinto al que vemos en toda la película adentro de la casa, ¿no? Ahorita vamos a ir a hablar del espacio hogareño, pero quería resaltar eso porque va muy bien con lo que tú mencionas. O sea, la forma en la que se estructura la película sí nos deja ver tanto a través de los diálogos como de lo visual, estos juegos entre la modernidad y lo tradicional. Y en este sentido, pues sí hay algunos diálogos muy juguetones, muy ingeniosos, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, pues la niñera, que pues ya sabemos que ella es la Llorona y que tiene ahí sus Claro. planes malévolos. Va a ejecutar su venganza sobre el nuevo heredero de la familia. Sí, ahí le dice, ¿y se dedica usted a hacer, niñeras desde hace muchos Sí, años, ¿no? desde Hay hace como muchos años. sí, hay como diálogos, muy Y luego, ingeniosos. no, y luego le dice, y me voy a seguir dedicando a los niños hasta que encuentre la paz, es decir, hasta que la maldición acabe, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. sí tiene unos diálogos bien brillantes, incluso humorísticos. Sí, sí, sí. Y el personaje masculino, en este caso el esposo, que es interpretado muy brillantemente, creo yo, por Mauricio Garcés, sí Exacto. menciona, ¿no? Sí es como más bien la representación de este hombre moderno que le dice: "Oye, pues ya este matrimonio no me está gustando porque somos un matrimonio del siglo XX. ¿Qué está ocurriendo? Un matrimonio del siglo XX sale por las noches, va a los salones, encuentra también pasatiempos. No eres una mujer que tiene que estar todo el tiempo cuidando a los niños". Y eso también es bien Claro. interesante, bien Como interesante. como que quiere que la mujer se modernice, y la mujer, atrapada por la maldición, porque ella sí sabe lo que está pasando, es la que le dice: "No, es que no puedo salir de la casa, no puedo dejar a mi hijo solo". Ese juego entre la gran leyenda y todo lo que tú estás describiendo, a mí se me hace súper brillante. Exacto. Y eso pasa un poquito también en pues, esta lucha entre lo racional y lo supersticioso siempre Ujú. sale a la luz a partir de estos diálogos que se tienen donde alguien explica la maldición. Pasa en La Llorona de Ramón Peón, pasa también en La Maldición de La Llorona de Rafael Valedón, porque, pues, en un momento cuando habla con el personaje de Abel Salazar, pues, él no cree, ¿no? Él dice: "Esa es pura superstición", y pasa también en esta Llorona cuando le explica y él trata de, pues, de decirles que esas son mentiras, esas son creencias, son supersticiones, Claro. obviamente no es verdad. ¿Será, Gaby, que como en esta película, la Llorona
en primera instancia está planteada como el espíritu vengador de una mujer despechada, en realidad es, hablando de los ejemplos que tú has dado, un ancla que nos ata al pasado, es decir, la maldición de La Llorona es lo que nos ata a lo extremadamente tradicional en contra de un país que quiere modernizarse. No, yo creo que sí tiene sentido lo que tú mencionas. No se me hace algo descabellado, porque consideremos que justo estas representaciones femeninas del terror son un reflejo de la sociedad. Y a lo mejor en la actualidad, ya con pues todos estos balances que tenemos del género y por supuesto también dejando claro que hay toda una línea del tiempo en la continuidad de las transformaciones sociales, pues sí es una interpretación válida. O sea, a mí me parece que si podemos llegar hasta ahí a partir del tema, es válido y tiene Ok, sentido. Tiene mucho no sentido. estoy tan loco entonces. No, porque incluso creo que justo estas películas son las que confrontan lo tradicional con lo moderno. Son las que más se avientan a jugar con esto, ¿no? Hay otras que también lo hacen, por ejemplo, creo que la de el espejo de la bruja también lo hace un poco a partir del médico, ¿no? Sí, del científico loco. Exacto, pero también ocurre en estas obras de La Llorona, ¿no? Donde siempre es importante analizar, pues, el papel de la mujer, ¿no? Como esta mujer que fue engañada, ¿no? En este caso, al menos en la versión de René Cardona, pues, es una mujer que fue engañada, que fue Sí, utilizada incluso, que maltratada, maltratada y por supuesto abandonada, o sea, sí. abusaron de ella en todos los sentidos. Digamos que la reacción está más que justificada, ¿no? Por eso La Llorona también se podría decir que es un papel, pues, contestatario, ¿no? Considerando que es esa mujer que abandona a sus hijos, o que los mata, o que ¿por qué? Porque en México, pues, sí está muy arraigada la idea de la maternidad, particularmente en el siglo XX, ¿no? O sea, eres una mala Claro. mujer si no atiendes a tus hijos al 100%, si no te dedicas a ellos, por eso es tan condenada La Llorona. Por eso el choque en la película es tan interesante, porque de un lado tenemos a una madre completamente sobreprotectora, es decir, exagerando el papel que ya le han impuesto y le han pedido, y por el otro lado tenemos a una madre que asesinó a sus hijos y que atentó contra el legado sanguíneo de, ¿no? Que el padre de los niños había dejado ahí, es decir, está atentando contra prácticamente todo. Y fíjate, la película ahí te da un mensaje moralino bien interesante, ¿no? Primero, cuida a tus hijos siempre, o sea, siempre tenlos bien vigilados, trata de pero también pareciera que nos dice: "No todos los hombres son iguales", o sea, como que ahí, a ver, tenemos este hombre que sí fue el que engañó, el que hizo tales cosas con esta mujer, pero también está este hombre que es el hombre del siglo XXI, ¿no? Un hombre más El hombre comprensivo, moderno, sí. un hombre que sí atiende a su familia, o sea, es interesante también ver cómo la representación masculina, no solamente la femenina y la de maternidad, sino también va más allá, va sobre las masculinidades y por supuesto sobre la paternidad, ¿no? También ha habido una evolución en cuanto a las representaciones de la paternidad. Y fíjate, estamos hablando de, pues, de la década de principios de la década de los 60, y creo que también hay como un interés genuino por mostrar que hay papel que se puede hacer un papel complejo de padre en el cine, ¿no? Que a veces Exacto. siento que eso pasa mucho con el cine mexicano, como que se tiende luego a generalizar, ¿no? Ay, la madre abnegada. Pues sí, hay madres abnegadas, pero hay muchos otros tipos de madres representadas en el cine mexicano. Y lo mismo pasa con las paternidades, solamente que casi no las hemos volteado a ver. Como que las paternidades son más ignoradas que las maternidades, ¿no? Y tiene que ver más Claro. con las cuestión de la masculinidad misma. Sí, tú querías decir algo sobre la casa, esta casa en particular, ¿no? Para cerrar el tema de La Llorona y en la segunda parte entrarle con La Bruja. ¿En qué tenemos que fijarnos a la hora de revisar la casa de la Llorona? Sí, creo que hay características también ya muy específicas de estos espacios,
que están relacionadas obviamente con lo que decía antes, ¿no? Con el nivel socioeconómico de la familia. Obviamente, la escenografía y toda la construcción de, pues, de estos espacios para la cinematografía van a ser grandes, ¿no? Van a ser lujosos. Ajá. Va a haber arte, por ejemplo. ¿Quiénes son los que pueden adquirir arte? Eso pasa no solo en el terror, sino en películas donde vemos casas de gente rica. Siempre va a haber cuadros, esculturas, algo que se vea que la familia goza de un estatus, ¿no? Antigüedades, las bibliotecas son muy importantes. O sea, las bibliotecas la podemos ver en La Llorona de Ramón Peón, la podemos ver aquí. En el caso de la maldición de La Llorona, el esposo era, pues, médico y se estaba dedicando también a la investigación pues, de la historia de la medicina, ¿no? Por ahí. Entonces, también ahí vemos como un cuadro donde está él. eh, es un poco más acartonado el espacio en la de La Maldición de La Llorona. Aquí lo vemos un poco más, porque además hay locaciones, ¿no? Hay locaciones de Sí, pues Guanajuato. toda la parte de Guanajuato, sí. Ajá, y eso también enriquece mucho a la película. Me estaba pensando, por ejemplo, ahorita en la del Varón del Terror. También como la parte de la biblioteca es muy importante ahí. Ujú. O sea, entrar a un lugar donde puedas conversar con alguien y donde puedas, tener acceso a todos estos libros que resguardan la historia es muy importante para contar este tipo de historias. Vemos grandes espacios, vemos, Un jardín, ¿no? O sea, es una casa muy, muy grande. Y pues bueno, de entrada, la biblioteca, ya que estás entrando en ella, es justo donde el nuevo integrante de la familia se entera que sobre la familia hay una maldición. O sea, otra vez, la película, te digo, demuestra muchas cosas, nada más a la hora de descifrar lo que nos estás contando alrededor de los espacios, Gaby. Ustedes ya conocen el perfil Patreon de Cine Garage. Vayan en cuanto puedan a www.patreon.com/cinegarage y suscríbanse. Es así de sencillo. Tenemos varios niveles de suscripción, desde el gratuito hasta uno realmente importante, donde ustedes pueden decidir qué película quieren que sea criticada en el perfil Patreon de Cine Garage, y además tienen acceso a una gran cantidad de contenido que ya está depositado ahí y que vamos aumentando día con día, siempre alrededor del cine, desde críticas a los estrenos, grandes clásicos, entrevistas, cobertura de festivales, descuentos en nuestros cursos y talleres, entradas al cine. Todo eso está ahí en www.patreon.com/cinegarage, en exclusiva para nuestros suscriptores. Nadie más que no sea suscriptor del Patreon Cine Garage puede acceder a todo este contenido y puede conversar con otra gente alrededor del cine, como ocurre ahí. Nosotros, con la suscripción que ustedes amablemente nos dan mes con mes, seguimos manteniendo vivo el podcast Cine Garage. Eso es lo que nos permite seguir produciendo este podcast tan popular, tan aplaudido y tan querido. Mil gracias a toda la gente que nos escucha en 40 países, y mil gracias a Leonardo Díaz, Arturo García Q, Diego Macías, Romy Quirós, Dorinda Moreno, Josefa, Rosana Reynoso, Azucena Citlalijazo, Abril Lozano, Katy, que son solo una selección de Patreons para este episodio, pero ahí hay muchísima gente compartiendo ya ideas, muchas ideas alrededor del cine. www.patreon.com/cinegarage. Suscríbanse, no se van a arrepentir. Si te parece, entramos a La Bruja, que yo hice un podcast la semana pasada con Edna Campos sobre El Escapulario, otra gran película de terror, y mi pregunta inicial era: ¿por qué se nos olvida que existe El Escapulario? ¿Por qué una película tan reveladora, audaz y a veces hasta vanguardista en el terror mexicano no está de repente en las listas de vamos a hacer las mejores películas de terror en México? Y creo que La Bruja corre la misma suerte, siendo una película tan interesante, siendo una película que además, a pesar del nombre, no nos habla de una bruja real, pero juega con la idea que se ha tenido siempre alrededor de la bruja.
se nos olvida que está ahí, Gaby. Y yo creo que es una película muy propositiva desde lo estético y desde lo temático, ¿no? Creo que su discurso también es muy valioso. No sé cómo la tengas considerada tú. Sí, yo creo que El Escapulario es una película muy interesante en varios sentidos. También es una película de esta década, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 sí. Y, y bueno, creo que también tiene que ver mucho con los lazos familiares, ¿no? Como con esta idea en la que se construye una familia mexicana tradicional, muy tradicional, y que también está como involucrada, pues, en estos acontecimientos, ¿no? Que tienen que ver con la venganza, este, con el asesinato. A mí El Escapulario me gusta mucho por la experimentación fotográfica, ¿no? Que tiene. Claro, Se está nota don mucho. Gabriel Figueroa ahí atrás, Claro. pero la bruja no se queda atrás, o sea, Sí, la no, no, no. bruja, yo la decía en el inicio de este podcast, en la presentación, tiene una ambientación e incluso a nivel anecdótico, tiene temática noir, ¿no? Tenemos la historia de un doctor que se acerca muy, bueno, no se acerca, se convierte en un científico loco, o sea, entra de plano al papel del científico loco cuando después de inventar una medicina prácticamente milagrosa, y se la quieren robar las grandes farmacéuticas y en ese robo matan a su hija, él decide tomar venganza y fabrica una pócima científicamente mágica, lo voy a decir así, para vengarse. Y uno dirá, ¿y dónde está la bruja en este juego? Eso es lo interesante, ¿no? Pero en ese desarrollo de personajes y en esa presentación de personajes, no tenemos buenos. Creo que todos en la película, incluida la bruja, que pues, es una mujer domesticada, a la cual también abusan, de la cual también todo mundo se aprovecha. Nadie en esta película es bueno, son todos una panda de criminales que están viendo a ver en qué momento pasan por encima del otro. Si a eso le sumamos que está retratada con mucha ambientación noir expresionista, la película va, para mí, del thriller noir al terror mexicano con una agilidad brutal, Gaby. Sí, creo que es una obra con un relato bastante clásico, ¿no? Como esta forma de narrar una fábula que que deja, ¿no? Como un mensaje importante desde la perspectiva moral. A mí me llama mucho la atención que ahora los contrastes los encontramos entre este grupo de marginados con este grupo de empresarios de la farmacéutica, ¿no? Ujú. Entonces, es una forma de adentrarnos a 2 mundos completamente distintos. Por un lado, este grupo de personas que están intentando ganar dinero a partir de, pues, de estas fórmulas de medicinas que, pues, es eso, una empresa, una forma de seguir, generando capital. Y por otro lado, estas personas que pareciera que hay ahí como una clara lucha de clases, ¿no? Entre Sí, los sí. opresores y oprimidos. Y es muy claro que que por eso ayudan al médico, en su hazaña por la venganza, porque al final de cuentas el médico siempre tuvo como esa, pues, ese valor y ese, ¿cómo lo diré? Como esa caridad, digamos, de ayudarlos, de Ujú, atenderlos ujú. y de apoyarlos, ¿no? De apoyarlos con servicios de salud. Y ellos lo saben, y por eso, al final de cuentas, se forma este grupo para ayudarle. Justo hablábamos, ¿no? A partir de la otra obra, de estos contrastes también entre las creencias y lo científico. Al final de Sí. cuentas, creo que esta película es más científica que sobrenatural. O sea, todo se Ujú. explica a partir de la fórmula que hace el médico, ¿no? Es casi una leyenda urbana, ¿no? Exacto, sí. Y los personajes también son muy complejos. Si analizamos a esta mujer llamada la bruja, que ni siquiera es bruja, la llaman la bruja. Que es lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, la gente dirá, bueno, sí, me van a contar la historia de una bruja. No, es el apodo del personaje femenino, que insisto, es un personaje del cual se abusa, al cual se manipula, al cual se controla en extremo. Es una mujer también muy atrapada en un mundo de hombres. Es una película bien interesante. Y al final de cuentas, algo que puede diferenciar esta película de otras, donde también vemos a mujeres que son manipuladas y abusadas, es que esta sí es consciente de lo que le pasa.
¿no? Sí. Como hay este diálogo al final donde ella menciona, me utilizó este médico. O sea, esa conciencia que se le otorga al personaje ya es lo que hace que valga mucho la película, porque al final de cuentas da a entender que esta mujer tiene una conciencia de lo que es ser fea, de lo que es ser bella, de lo que es ser esta mujer que tiene que atraer a los hombres, ¿no? Y que le hayan prometido algo que al final pues se lo podían quitar, como bien dijo el médico, lo que yo creo lo puedo deshacer. Esa escena Claro. del ácido impacta mucho. O sea, tomando en cuenta los contextos actuales, ¿no? En donde muchos de los ataques en contra de mujeres se realizan con ácido, en donde los feminicidios a veces empiezan con ataques como el que este doctor ejerce sobre este personaje llamado La Bruja, al cual ha manipulado, nada más para darle un poquito de contexto a la gente, para la venganza que este doctor está ejecutando en contra de los empresarios farmacéuticos, utiliza a esta mujer y la manipula y la vuelve de ser una mujer a la que todo el mundo desprecia por su físico, lo cual también puede ser una especie de símbolo, puede que la desprecien simplemente por ser mujer y por ser mujer la ven como la ven, y la convierte en una mujer tremendamente bella y la educa, ¿no? Y supuestamente la refina, pero en algún momento las cosas empiezan a voltear y el doctor amenaza con echarle ácido en la cara y decir, como dices, Gaby, todo lo que yo hice lo puedo deshacer, toda la belleza que te di la puedo destruir. Y en el contexto contemporáneo en donde esas cosas pasan, esa escena se vuelve estremecedora. Definitivamente, definitivamente. Y aún así, aunque el médico es testigo de que asesinaron a su hija y que carga este dolor, no siente empatía tampoco por esta mujer ya cuando No, le dice que no quiere hacer su cometido. Por eso digo que la película tiene muchos matices y es muy compleja, porque al principio el médico es el único que tiene compasión por la bruja, es el único que le muestra respeto, es el único que al final de cuentas, al principio sí tuvo como un poco de misericordia de con ella. conexión. Pero eso habla de cómo la película, los personajes, en su construcción, en su misma evolución, están muy bien pensados, ¿no? Porque nos pone estos matices de cómo se transforman los sentimientos de las personas para llegar a enamorarte, para llegar a ya no querer a alguien a quien sí quisiste. Entonces está muy bien construidos los personajes en la película. ¿Tendrá que ver, Gaby, el hecho de que esta mujer sea consciente de que es manipulada, en muy buena parte por su físico? También tiene que ser porque es la única mujer en el mundo en el que ella habita, es prácticamente la única mujer a la cual escuchamos hablar, lo cual nos hace pensar que vive prácticamente sola. ¿Tendrá que ver eso con el hecho de que, siendo la película del 54, un año antes se había otorgado el voto a la mujer en México en el 53? ¿Podemos unir esa transformación política y social a al hecho de que en estas películas, incluida la de La Llorona, las mujeres empiezan a tener más matices y más voz y más conciencia? ¿Podríamos también decir eso? Sí, porque yo creo que también, considerando la década en la que se realizó en los 50, pues sí estamos dentro de, al menos el ámbito urbano de México, sí está muy metido en esta cuestión de una mujer moderna. Hay películas, de los 50 donde ya vemos a mujeres que tienen acceso a ciertas tecnologías. Obviamente, también tiene que ver con el nivel socioeconómico con la que son representadas, pero, por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre me pongo a pensar en A Toda Máquina, que es una película que a mí me parece demasiado interesante, porque en esa Ujú. película las únicas que conducen carros son mujeres. Okey, no me había Entonces, es fijado en algo que eso. mucha gente no, como que no nota, No, no. pero las únicas que conducen son las mujeres. O sea, la chica de 15 años, ¿no? Que va al carro y que después tiene el accidente. La novia de Luis Aguilar, también trae carro. La señora que no se quiere mover, ella o sea, son ahí las que conducen son las mujeres, ¿no? Entonces, es una película de 1951, muy urbana, pero que al final te Ujú. está demostrando esta nueva,
constitución de una figura femenina que ya está haciendo otras cosas, que no está totalmente sometida, que son mujeres solteras, que además ejercen profesiones. Igual pasa con Escuela de Vagabundos, o sea, las mujeres que vemos en Escuela de Vagabundos, como Susie, pues son mujeres que también toman las riendas de su vida con mucha fortaleza y que también son mujeres que manejan y que tienen, como en su casa, acceso a ciertas cosas que les ayudan a ser más independientes y a no seguir este estereotipo de mujer que por mucho tiempo se estableció, ¿no? Pero, nada más déjame poner el pero son mujeres de clase acomodada. Sí, En el exacto. retrato de las mujeres del contemporáneo de estas películas, siendo de clases bajas, esos privilegios ya no los tienen. Sin embargo, también, o sea, si vemos a veces historias de vecindad, no faltan las mujeres que trabajan, que igual son independientes, que por lo general rechazan la compañía de ciertos hombres. O sea, digo, al final caen, ¿no? Porque siempre pasa eso, que en las Claro. historias de vecindad, como que al final siempre terminan cediendo, se enamoran o se casan, pero también hay mujeres fuertes en esas historias de vecindades. Por ejemplo, pienso en la de El Suavecito, ¿no? Que es una chica que va a trabajar, regresa, compra Sí, cosas, que trae es honesta, eso, ¿no? ella es la que trabaja, porque en esa película también es muy interesante porque el papá es el que cocina. Entonces, él es el que cocina y la hija es la que tiene que salir a chambear, ¿no? Para conseguir el alimento, para conseguir lo que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. Y en el caso de la bruja, Gaby, ¿qué trato tiene a través del terror el personaje femenino? ¿O qué otros puntos te gustaría destacar de la película? Desde el terror o desde lo urbano, porque también es una historia muy urbana, Ajá. muy fantaseada, si tú quieres, ¿no? Porque de repente Günter Gerso es el diseñador de producción, él es el que está como metiéndonos el ambiente expresionista, noir, oscuro, atmosférico. La película tiene unas atmósferas buenísimas. ¿Qué más se puede destacar del personaje femenino o de la película en sí? Creo que podría ser la idea de la belleza, ¿no? O sea, esta mujer bella que cuando justo se convierte en una mujer bella, ya es este objeto de atracción hacia el sexo masculino. O sea, mientras sea fea, va a recibir el rechazo, el maltrato, ¿no? Y cuando es bella, incluso se va a poder hacer pasar como una condesa y va a tener acceso a estar en una clase social más acomodada, que tampoco está muy lejos de lo Ujú. que se vive actualmente, ¿no? O sea, podríamos hablar de todos estos mecanismos de discriminación o de rechazo a las personas, no sé, se me ocurre que, en cuestiones de racismo, pues, la gente blanca tiene a lo mejor más oportunidades. Por Sí, eso sí, hablaba. la gente guapa también. Exacto, exacto. Y por eso también es interesante cómo la misma película nos habla de estos marginados, que cuando están en grupo hasta se ven muletas. O sea, no solamente es una marginación que tenga que ver a lo mejor con la pobreza, sino también con la cuestión física, con 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 la co salud. con la salud, porque son personas de baja estatura, ¿no? Son personas, que a lo mejor les faltan miembros. Son los marginados en todo sentido de la palabra, ¿no? Es muy fuerte, pero es verdad. En contraste justo con estos empresarios trajeados, blancos, extranjeros, con dinero, con poder, por supuesto. Hasta parecen príncipes, dice la bruja en algún momento, Exacto. ¿no? Los ve como cuando le están dando la misión que tiene que cumplir antes de tomarse esta pócima Sí, científico-mágica. Ella le dice al doctor: "Es que los veo y parecen príncipes". Sí, hay como una división bien marcada, como es una lucha de clases bien establecida. Y ahora que decías, ¿no? Toda esta exigencia y todas las ventajas que tú obtienes al ser guapa, en el caso de la historia de la bruja, las pierdes cuando no lo eres. Estamos hablando de una película de 1954, cuando el año pasado la gente se volvía loca, y con toda la razón, la película no es nada mala, con una película como La Sustancia. Yo le sugeriría a la gente que vieran en función doble La Sustancia y La Bruja,
para que vean cómo los discursos se pueden comunicar con películas separadas por el tiempo más de 70 años, ¿no? Eso también se me hace interesante. La película alcanza a señalar su propia vanguardia. Y de paso que vean la de la hermanastra fea, que ahorita anda en Ah, cine. bueno, sí, las 3, sí. Sí, porque igual tienen que ver justo con esta belleza femenina, ¿no? Y pues esta atracción hacia el sexo masculino. No podemos dejar de lado pensar en esta idea de la venganza, ¿no? En cómo la venganza se convierte en un eje de la historia que al final también involucra a inocentes. Entrando un poco más al lado del terror, esta película juega más a un suspenso, casi thriller policíaco por momentos y llega, como dices, más al lado de la fantasía oscura que de lo sobrenatural, que luego es un terror que el cine mexicano ha dejado de explorar. Yo creo que aquí entre las atmósferas, los diálogos, los escenarios, a mí me sigue pareciendo fabuloso que toda esta película esté hecha en interiores, en estudio, ¿no? Y repito, Günter Gerso fue el encargado de poner todo en su lugar. Me parece plásticamente un logro sobresaliente lo que la película consigue. Es por momentos expresionista, por otro lado es tremendamente realista, en algunos es muy de serie B, tiene como para todos los gustos, que es como el último eslabón de su propia cadena, ¿no? Si quieres encontrarle el humor, lo encuentras, si quieres encontrarle la parte terrorífica, ahí está, ¿no? Si quieres adjudicarle incluso tintes sobrenaturales, podríamos encontrar la manera. Es una película súper redonda, Gaby. Y lo noir también, sí. Sí, Sí, sí tiene mucho de esa atmósfera, ¿no? Como el salir en la noche, el juego de luces, de sombras, por supuesto, buscar a quién es el culpable, jugar con lo oculto de la noche, el salir, sin ser visto, sin ser, como que en la noche es donde se construyen todos estos, rituales, ¿no? Todos estos rituales que a lo mejor aquí no estamos viendo un ritual como tal religioso, pero sí se asemeja mucho como a todos estos, pues, ¿qué serán? Como sectas, como lugares donde te reúnes y tienes como ciertos, no sé, ajá, como ciertas prácticas, ¿no? Que son clandestinas, que nadie puede ver. y ahora que decías tú, ¿no? La aparición de esta secta del Tribunal de la Noche, que es donde se agrupan esta serie de personas desprotegidas, les vamos a llamar así, que acaban absorbiendo al doctor, nos devuelve a lo que platicábamos al inicio de este podcast. Era un país que estaba buscando otras vías de expresión, de reflexión, y abandonando el catolicismo entrábamos a estas, ¿no? Sesiones rituales, como lo decíamos, del espiritismo, el satanismo, muchas otras corrientes de pensamiento y de sobrevivencia social que tenían que abrirse en un país que estaba buscando su modernidad. Insisto, la película es del 54, un año después de que las mujeres finalmente pueden votar en este país. ¿Llegó tarde el voto? Sí, sí, llegó tarde, pero llegó, y hay reacciones incluso desde lo cinematográfico hacia transformaciones como esa, Gaby. Sí, y además está bien muy loco que pareciera que va al pasado cuando aparecen estas personas como en estos espacios de pobreza, Sí, de del mundo contemporáneo a donde viven ellos, parecería que hay un viaje al pasado, ¿no? exacto, sí, totalmente. Se supone que la película pasa en el presente, pero cuando la primera vez que esta mujer, la bruja transformada, convertida en condesa, como decías, lleva a una de las víctimas al mundo del tribunal nocturno, llegan en un carruaje jalado por caballos. O sea, Definitivamente es una locura porque incluso al inicio, cuando están en la oficina de la farmacéutica, se ve cómo utilizan como la última tecnología de comunicación, ¿no? Que llaman por teléfono y ahí se escucha la voz, ¿no? Está buscándolo tal persona. Entonces, la película al principio te da a entender que todas esas tecnologías, estas herramientas de trabajo a las que tienen acceso estas personas, son totalmente distintas al mundo que vemos, ¿no? De estas personas pobres que viven como quizá en zonas más periféricas, ¿no?
que probablemente están entre las penumbras de la sociedad. Pues ahí está la invitación para la gente para que vea 2 películas que yo considero bien interesantes para esta temporada que va a terminar en el Halloween primero y el Día de Muertos el siguiente día y el que viene. Te quiero agradecer, bueno, La Llorona y la Bruja, 2 retratos femeninos dentro del cine de terror mexicano que hablan mucho de su tiempo y que creo que merecen la pena. Yo quiero insistir, aviéntense La Hermanastra Fea, La Bruja y La Sustancia en la misma tarde y van a ver que no estamos mintiendo y que el nivel ahí está mantenido, con una película 70 años anterior a las 2 que les estamos mencionando, a La Hermanastra Fea y a La Sustancia. Cuéntanos sobre tus redes, Gaby, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque luego das cursos, luego anuncias actividades bien interesantes. Pues en Twitter estoy como @gabromedit, esa es mi arroba, y ahí comparto, ¿no?, los eventos en los que estamos o los cursos. Próximamente se va a anunciar por ahí un curso interesante, así que pueden estar al pendiente si les interesa el cine mexicano. Muy bien, ahí estaremos atentos. Gaby, te quiero agradecer enormemente el esfuerzo, el trabajar detrás de tu investigación, de todo lo que haces y en especial la atención que le tuviste a este podcast y a todos a los que hemos hecho contigo en Cine Garage. Te mando un saludo y nos encontramos pronto. Sí, muchas gracias y un saludo también a los fans y seguidores de Cine Garage, que siempre están bien atentos a todos los episodios y que han constituido ya una comunidad muy grande y muy bonita. Suscríbanse y sigan a Gaby. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.